Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión estudian la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Es importante medir la dispersión por las siguientes razones. A. La dispersión proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Si los datos se encuentran muy dispersos, la posición central es menos representativa de los datos, como un todo, que cuando estos se agrupan más cerca del valor de la media. Existen problemas característicos para datos muy dispersos, por lo que es necesario reconocer esa dispersión alta para poder abordar ese tipo de problemas. Cuando se desea comparar diferentes muestras, si no se desea tener una alta dispersión de valores con respecto al centro de distribución, o estos presentan riesgos inaceptables, se necesita reconocerla y evitar elegir distribuciones que tengan las dispersiones más grandes. Asimismo, la dispersión puede medirse desde tres enfoques: la distancia, la dispersión promedio y la dispersión relativa. Medidas de distancia. La dispersión puede medirse en términos de la diferencia entre dos valores seleccionados del conjunto de datos. A continuación, se presentan tres de las llamadas medidas de distancia. Rango. Es la diferencia entre el más alto y el más pequeño de los valores observados. El rango es fácil de entender y de calcular, pero su utilidad como medida de dispersión es limitada, pues solo toma en cuenta el valor más grande y el más pequeño, y ninguna otra observación del conjunto de datos, restándole importancia a las variaciones entre todas las demás observaciones. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana se debe ir en cualquiera de las dos direcciones antes de recorrer una mitad de los valores del conjunto de datos. Rango interpercentil o interpercentílico. Es una medida de dispersión de la diferencia entre los valores del percentil 90 y el percentil 10. Veamos un ejemplo. Acá observamos lo que es la distribución de datos de 56 automóviles y sus velocidades en millas. Entonces, para poder calcular el rango, vamos a tomar el valor máximo y le vamos a restar el valor mínimo. El valor máximo es 63, que es el intervalo que encontramos en la primera columna. Ese es el valor máximo. Y el valor mínimo es 15. Entonces decimos 63 menos 15, tenemos un rango de 48. Para calcular el rango intercuartílico tenemos que calcular previamente el cuartil 3 y el cuartil 1, que vimos en el video anterior. Para ello entonces tenemos que el cuartil 3 es 38 y el cuartil 1 es 23. Y decimos entonces que el rango intercuartílico es igual a 15. Para el rango interpercentílico tenemos que tener en consideración haber calculado previamente el percentil 90 y el percentil 10, cuya realización lo vimos en la clase anterior. Decimos entonces que el percentil 90 equivale a 43 y el percentil 10 equivale a 21. Hacemos la respectiva resta y nos da 22. Entonces, el rango de 48 nos dice que encontramos 48 valores dentro de esta serie estadística. El rango intercuartílico nos dice que tenemos una desviación de media de 15, tan lejos de la mediana, más bien dicho,
y el rango interpercentílico nos dice que es 22. A continuación veremos las medidas de desviación promedio. Las descripciones más completas de la dispersión son aquellas que manejan la desviación promedio respecto a alguna medida de tendencia central. En esta clasificación, las más utilizadas son la varianza y la desviación estándar. Ambas medidas dan una distancia promedio de cualquier observación del conjunto de datos respecto a la media de la distribución. Vamos a encontrar entonces que tenemos varianza, que es la medida del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada observación de la población, la desviación estándar, que son las dos que más se utilizan, y la dispersión relativa, que va a ser el promedio de la desviación estándar. Calculemos entonces varianza. Decíamos que la varianza es la medida del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada observación de la población. Podemos calcular varianza de población y varianza de muestra. Para varianza de población tenemos la primera fórmula, que es con datos sin agrupar, y la segunda fórmula es con datos agrupados, pero en población. También podemos calcular la varianza con valores a través de un muestreo. Para ello utilizamos las siguientes fórmulas. La primera fórmula corresponde a lo que es la varianza de una muestra con datos sin agrupar, y para la segunda, la varianza de datos agrupados de muestra, que son con valores agrupados. Veamos un ejemplo de varianza para poder entender esto. En el ejercicio anterior, veíamos que era una muestra de lo que son las velocidades promedio de 56 vehículos en una calle en una cierta ciudad. Entonces, como son muestras, tenemos que aplicar la fórmula de varianza de datos agrupados de muestra. Para ello, entonces, necesitamos la media aritmética, que es la que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla. La media aritmética equivale a 30. Y lo primero que tenemos que hacer es el punto medio, restarle la media aritmética. Cuando hagamos ese procedimiento, nos va a dar igual entonces que la media aritmética va a ser igual a la columna que tenemos acá. Luego entonces, para poder sacar la siguiente columna, tenemos que multiplicar dos veces el valor de cada una de ellas. Y nos da como resultado esta otra columna que tenemos acá. El ejemplo, 12 por 12, 144. 5 por 5, 25 y así sucesivamente. Y después de hacer eso, pues ya multiplicamos con la frecuencia. Y nos daría como resultado esta otra columna de acá. 7 por 144, 1008. 26 por 25, 650, 5 por 4, 20 y así sucesivamente. Ahora sustituimos los valores de nuestra fórmula y nos quedan la sumatoria de esta última columna, que son 5103, dividido entre el número de casos, que es 56 menos 1. 56 menos 1 son 55 y 5103 dividido entre 255 nos da igual a 92.78, que es nuestra varianza de datos agrupados. Vamos con la otra, desviación estándar. La desviación estándar no es nada más ni nada menos que, perdón, la raíz cuadrada positiva de la varianza. Esta medida de dispersión tiene las mismas unidades que los datos originales, a diferencia de la varianza en que las unidades están expresadas por los cuadrados de las unidades. Veamos el ejemplo. Nuestra varianza de muestra es de 92.78. La raíz cuadrada de 92.78 nos va a dar entonces como resultado nuestra desviación estándar.
Dispersión relativa. La desviación estándar es una medida absoluta de la dispersión que expresa la variación en las mismas unidades que los datos originales. El coeficiente de variación o dispersión relativa es una medida relativa de dispersión que relaciona la desviación estándar y la media, expresando la desviación estándar como porcentaje de la media. La unidad de media entonces es un porcentaje en lugar de las unidades de los datos originales. El interés del coeficiente de variación es que al ser un porcentaje, permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras. Esto no ocurre con la desviación típica, ya que viene expresada en las mismas unidades que los datos de la serie. Entonces tenemos que calcular dispersión relativa y acá necesitamos lo que es la desviación estándar y asimismo la media aritmética, por la fórmula que vamos a ver a continuación, donde CB es igual al coeficiente de variación y este va a ser igual a la desviación estándar dividido entre la unidad promedio multiplicado por 100. Sustituyendo los valores, 9.63 dividido entre 30 por 100, 9.63 dividido entre 30 es igual a 0.321 por 100, nos igual a 32.1. Ese sería el valor del porcentaje de la dispersión relativa. Muchas gracias. Es todo por hoy.